pudo ser responsable de su fallecimiento. Lo lamenté muchísimo, pero creo que es parte de ese riesgo en el que estás por estar metido en esta. Me toma de la cabeza y me besa, ¿no? Y a partir de ahí se construye una relación de closet. ¿Y si te dijera que uno de los secretos mejor guardados del poder en México no está en los archivos secretos ni en los pasillos del gobierno, sino en la tumba de una mujer? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una teoría más. Enrique Peña Nieto va a hablar y va a confesar lo que le hizo a su esposa. Sí, el expresidente. El mismo que se convirtió en un fenómeno mediático, el mismo que se casó con una actriz de telenovelas en un matrimonio que muchos tacharon de montaje, y el mismo que, según versiones que han sido silenciadas durante años, estaría relacionado con la misteriosa y sorpresiva muerte de su primera esposa, Mónica Pretelini. Dicen que fue una enfermedad, dicen que fue natural, pero lo que no dicen es lo que verás hoy aquí. Las fechas no cuadran, las versiones oficiales tambalean, y los rumores arden. ¿Fue un crimen encubierto? ¿Fue por amor, por ambición, o por algo más oscuro? Peña Nieto rompió el silencio, y lo que dijo, te va a helar la sangre. No pestañees, porque esto no es una novela de Televisa, es la verdad detrás del poder, y comienza ahora. ¿Cómo muere? Mira, bueno, pues en su momento la explicación fue algo intempestivamente. Ella llevaba 2 años de tener alguna enfermedad parecida. Lo que estás a punto de escuchar viene directo de la boca de Enrique Peña Nieto. Sí, el mismísimo expresidente de México rompe el silencio y habla, por fin, sobre la oscura historia detrás de la muerte de su esposa, Mónica Pretelini. Y no es ficción, ni es telenovela. Peña habló en una entrevista que ha sido vista por miles, y lo que dijo dejó a muchos con escalofríos. Porque no solo admitió haberle sido infiel, no solo aceptó que mantuvo relaciones con otras mujeres, y según algunos, también con hombres, mientras seguía casado, sino que también dejó entrever detalles que han levantado sospechas muy graves sobre cómo murió Mónica. Mónica fue una gran mujer, me apoyó desde el inicio, incluso cuando yo todavía no era nadie, pero nuestra relación se fue deteriorando, y sí, cometí errores. Le fui infiel, muchas veces. No me enorgullece decirlo, pero es la verdad. Éramos 2 personas viviendo en mundos distintos, y hubo un momento en que ya no nos conectábamos. El día que murió, fue muy difícil. Yo estaba en casa. Ella tenía problemas de salud desde hacía meses, pero fue todo muy repentino. Me fui a trabajar, y cuando regresé, ya no respiraba. Fue un paro respiratorio. Eso dijeron los médicos. Pero, yo también me he preguntado muchas veces si fue solo eso, o si, todo lo que pasó entre nosotros la fue apagando poco a poco. ¿Cómo que eso dijeron los médicos? ¿Cómo que la fui apagando poco a poco? Estas palabras no han pasado desapercibidas. Para muchos, son una confesión indirecta. ¿Qué fue lo que realmente le pasó a Mónica Pretelini? ¿Murió por causas naturales, o hubo algo más? Se conocieron en un restaurante fifí, el Mesón del Caballo Bayo. Él, político joven y ambicioso. Ella, presidenta de la Asociación de Colonos de Tecamachalco. Todo parecía sacado de un cuento, pero lo que empezó como amor a primera vista, terminó como una historia digna de investigación criminal. De la muerte de la exesposa del gobernador, de Mónica Pretelini de Peña. En tu libro, Negocios de Familia, hablas de... El nombre de Enrique Peña Nieto no se vincule a actos de corrupción, sino que su romance con... Porque sí, en 2009, Peña fue cuestionado en cámara sobre la muerte de su esposa, y aunque respondió, las dudas nunca se apagaron. Al contrario, crecieron. La versión oficial dice que Mónica sufría de epilepsia y murió dormida, pero hay demasiadas cosas que no cuadran. Y cuando le sumas las infidelidades, los rumores de relaciones ocultas, el supuesto montaje con Angélica Rivera, y una carrera política sostenida más por el escándalo que por logros, la pregunta es inevitable. ¿Qué pasó realmente la noche que murió Mónica Pretelini? Todo parecía ir perfecto, demasiado perfecto. Una pareja joven, enamorada, con futuro brillante. Él, un político en ascenso. Ella, elegante, discreta y totalmente entregada a su familia. Se mudaron a uno de los fraccionamientos más exclusivos de Metepec, La Asunción. Jardines privados, seguridad de alto nivel, vecinos con apellidos compuestos, el escenario ideal para una vida de ensueño. Y en medio de ese mundo de lujos, llegaron los hijos, Paulina, Alejandro y Nicole. Todo parecía sacado de una revista. Pero ya sabes cómo es esto. Cuando algo parece demasiado bonito para ser verdad, normalmente no lo es. La caída comenzó de forma silenciosa,
como un veneno que se esconde en el vino. En el año 2007 Peña Nieto vuelve de un viaje a la Ciudad de México. Iba manejando, tranquilo, mientras hablaba por teléfono con su esposa. Nada raro, llego en media hora, le dijo. Una frase simple. Una frase que, sin saberlo, sería la última que le diría con Mónica aún con vida. Al llegar a casa, subió como siempre. Abrió la puerta del cuarto. Preparó su ropa. Todo normal. Hasta que se acercó a la cama. Y ahí, algo no cuadraba. Mónica no reaccionaba. No respiraba. No se movía. Nada. Entró en pánico. Gritó. Llamó por ayuda. En cuestión de minutos, una ambulancia llegó y la trasladaron al Hospital de Emergencia de Toluca. Los médicos lograron estabilizarla por unos instantes. Esperanza. Pero duró poco. Una tomografía reveló lo impensable, muerte cerebral. La llevaron al Hospital ABC de Santa Fe, uno de los mejores del país. Pero ni los mejores doctores, ni las máquinas más avanzadas pudieron cambiar la noticia, ya no había nada que hacer. Mónica Pretelini estaba clínicamente muerta. Y así, sin aviso, sin despedida, la historia de amor entre Enrique y Mónica terminó. Pero aquí es donde las cosas dejan de ser claras. Porque aunque la versión oficial hablaba de problemas de salud, el silencio de Peña, su frialdad en entrevistas y los rumores que lo rodeaban empezaron a construir otra historia. Una más oscura. Una donde no todo fue amor. Una donde las infidelidades eran conocidas, y los secretos se acumulaban como papeles en un cajón que nadie se atrevía a abrir. Mónica era una gran mujer. Me apoyó en todo, siempre creyó en mí, incluso más de lo que yo merecía. Pero, también hubo momentos difíciles. De Mónica Pretelini de manos de Enrique Peña Nieto. Lo dije, lo sostengo, así que sí había evidencias de que Peña... Y la involucré porque era ella, de forma como matrimonio, que estábamos haciéndonos de una nueva... Y sí, tengo que reconocerlo, le fui infiel. No fue una sola vez, fueron 2 relaciones distintas. Cometí errores. Me equivoqué. No quiero justificar nada, pero yo estaba viviendo una presión brutal. Ser gobernador, estar bajo el ojo público, y en medio de eso, perdí el control de mi vida personal. Y ahí no termina. Porque mientras Mónica Pretelini se dedicaba a cuidar a sus hijos, a respaldar a su esposo, y a representar con dignidad el papel de primera dama del Estado de México, Peña tenía otra vida. 2 hijos fuera del matrimonio. Uno de ellos, tristemente, murió. El otro, casi nadie sabe siquiera cómo se llama. Y sí, todo esto lo dijo él. En una entrevista que parecía más una sesión de confesión pública que una declaración oficial. Cuando se lo dije a Mónica, no fue fácil. Le dije, sí, te fui infiel, pero te amo a ti. Sé cómo suena. Sé que eso no borra nada. Pero en ese momento pensé que debía decirle la verdad. Ya no podía seguir cargando con eso. Como si el amor bastara para borrar traiciones, ocultar hijos y restaurar la confianza. Pero Mónica, no se fue. Ella se quedó. Lo apoyó. Como siempre. Como toda la vida. Y mientras la opinión pública lo veía como un hombre de familia, por dentro su matrimonio estaba roto. Una ruptura silenciosa. De esas que no se gritan, pero que se sienten en cada desayuno frío, en cada silencio en la cama, en cada sonrisa forzada frente a los medios. Lo más impactante no fue que lo admitiera. Lo más impactante fue la forma en la que lo dijo, como si ya no le sorprendiera nada. Como si cargar con esos secretos se hubiera vuelto algo cotidiano. Y entonces, inevitablemente, surgen las preguntas, ¿cuánto daño puede aguantar una persona sin romperse por dentro? ¿Fue la enfermedad lo que mató a Mónica? ¿O fue el abandono emocional, las infidelidades y el vacío de saberse reemplazada, aún estando viva? Peña lo dijo. Sin rodeos. Sin lágrimas. Sin perdón. Cometí errores. Muchos. Pero algunos errores no se olvidan. Y otros, simplemente, no se perdonan. Había muerto su esposa, Mónica Pretelini, 2 años antes. La respuesta del gobernador ha recibido decenas de miles de visitas al internet. Lamentablemente, en algún momento, yo no estaba con ella, tuvo un ataque parecido a esto. Y entre justificaciones, frases ambiguas y esa sonrisa que esconde más de lo que muestra, soltó la verdad detrás del infierno personal que vivía su esposa, Mónica Pretelini. No fue fácil. Decírselo fue de las cosas más duras que he hecho. Pero no podía seguir ocultándolo. Sí, tuve otra relación mientras estaba casado con Mónica. Fue con Maritza Díaz. La conocí en la Secretaría de Finanzas. Ella sabía que yo era un hombre casado. Aún así, tuvimos una relación de 9 años.
Y de esa relación nació un hijo fuera del matrimonio, una relación paralela, y un secreto que terminó convirtiéndose en una bomba de tiempo. ¿Y Mónica? Claro que se enteró. Pero no dijo nada, no hubo escándalo, no hubo titulares, solo un silencio largo, pesado, cómplice o resignado. Ella me apoyaba en todo, incluso cuando ya no tenía razones para hacerlo. Aguantó más de lo que yo hubiera aguantado, pero también hubo consecuencias. Esa situación le provocó una crisis emocional muy fuerte. Y aquí es donde la historia cambia de tono, porque lo que parecía una simple infidelidad, se convirtió en tragedia. Y mientras ella caía, Peña subía. No soy perfecto, cometí errores, pero también asumí mi responsabilidad. Quise estar presente en la vida de mi hijo, aunque las circunstancias fueran complicadas. En política, todo se magnifica, todo se juzga, todo se magnifica, o simplemente, todo sale a la luz. Porque Maritza no fue la única. En el camino al poder, Enrique Peña Nieto también fue relacionado con otra mujer, Jessica de la Madrid. Un hombre elegante, sí, pero con un papel no tan decoroso en esta historia. Estaba en campaña. Conocía mucha gente. No voy a negar que hubo otras mujeres. No estoy orgulloso, pero pasó. Lo que importa es que, como figura pública, también soy humano. Y ahí está. Peña Nieto, con el traje bien planchado y la cara de póker, aceptando infidelidades, hijos ilegítimos, y una cadena de decisiones que marcaron su matrimonio para siempre. Y Mónica, cayó, aguantó, murió. ¿Coincidencia? ¿Consecuencia? ¿Castigo? Sea como sea, esto ya no es una historia de amor. Es la historia de un ascenso, construido sobre los escombros de una vida rota. A ver, claro que sí, yo he cometido errores. He sido infiel, y lo reconozco. Pero lo que no pueden decir es que no pagué las consecuencias. Tuve a un hijo fuera del matrimonio, con una de mis empleadas. Y ese niño, fue parte de una historia que muchos prefieren callar. Sí, amigos, un hijo fuera del matrimonio, con una empleada, justo durante su presidencia. Y como si eso no fuera suficiente, ¿qué hizo Mónica? Pues, claro, cayó. Se quedó callada, con esa dignidad rota, aguantando la humillación mientras él seguía en su camino hacia la gloria política. Pero lo más impactante es que no fue uno, sino dos hijos fuera del matrimonio. No era una relación estrecha, sí había una relación padre-hijo. Al haber agotado por... este comentario, estas revelaciones de su vida privada en las redes... Y esa bomba, como todo en su vida, la dejó caer cuando ya era demasiado tarde. Fue un error, lo sé, pero tenía que seguir mi camino. Y yo nunca quise que todo esto afectara mi carrera. Y Mónica siempre estuvo ahí. No importaba lo que pasara, siempre me apoyó, pero llegó un punto en el que ya no pude ocultar más. ¿Y qué hizo Mónica después de enterarse de esto? Mónica, la mujer que todo lo dio por él, se tragó el dolor. Se tragó la humillación. Pero como todo en esta vida, la paciencia tiene límites. Y lo peor estaba por llegar. En 2005, Peña, ya con su ego a tope, se postuló para ser gobernador del Estado de México. Pero mientras él sonreía en los mítines, su mundo personal seguía desmoronándose. Y espérate, que esto se pone aún peor. Es cierto que cometí muchos errores, pero la vida es así. Tienes que seguir, aprender y, aunque algunos no lo entiendan, todo fue parte del proceso. Mónica ya no aguantaba más. En su mente, el sufrimiento no dejaba de aumentar, el abandono, la traición, la humillación pública. Ella se había consumido. Mientras él subía al poder, ella se desmoronaba en silencio, cargando una pena que nadie veía, pero que todos sentían en el aire. La tragedia llegó y el país se tambaleaba ante la noticia. Muchos se preguntaban si la muerte de Mónica fue realmente natural, o si, tal vez, el hombre que construía su futuro político también tenía algo que ver con su final. La verdad es que siempre me quedé con muchas preguntas sin respuesta. Pero no soy quien para hablar de eso ahora. La muerte de Mónica es algo que nunca dejaré de lamentar. ¿Fue la muerte de Mónica Pretellini un accidente? ¿Un descuido médico? ¿O, como muchos aseguran, un mal manejo de la situación en su vida personal que la acabó por dentro? Quizás nunca lo sepamos. Lo que sí sabemos es que Peña Nieto siguió con su vida política sin que nadie tocara esos escándalos. Pero, ¿a qué costo? Mientras Peña Nieto ascendía en el poder, su vida personal seguía cayendo a pedazos, bajo la fachada de un hombre que lo tenía todo. Pero,
¿Qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué hay realmente en la oscuridad de esas habitaciones de lujo, de esas sonrisas perfectas y promesas de campaña? La historia de Peña Nieto apenas comienza a desvelarse y te prometo que lo que viene te dejará sin aliento. Se me fue el nombre el nombre de la enfermedad puntual. Epilepsia. Pero no era epilepsia probablemente, pero algo... La verdad que sí, la verdad que yo creo que, bueno, cuando yo lo vi me llamó mucho la atención lo que te digo, que es muy caballeroso, muy atento. Bueno, primero que nada, quiero dejar algo claro. ¿Por qué es un tema? Porque a pesar de todo lo que se ha dicho, de las especulaciones, lo que no se puede negar es que todo esto, todo lo que pasó, lo viví yo. Lo viví en carne propia. Y sí, puede ser que no haya tocado a Mónica con un dedo en lo físico, pero el sufrimiento que atravesó, las crisis constantes, las infidelidades, ese desgaste emocional, eso, mis amigos, eso sí le afectó profundamente. ¿Y si eso fue lo que mermó su salud? Tal vez. Es una posibilidad. El sufrimiento tiene consecuencias, lo sabemos todos. Ahora bien, hay quienes dicen que yo tuve una participación activa en su muerte, que la relación ya estaba tan rota, tan dañada, que las cosas simplemente no pudieron continuar. Y, aunque yo siempre he dicho que hay mucho que aclarar, no puedo negar que esas teorías han circulado por mucho tiempo. La gente habla, y uno no puede callar todos los rumores. Ahora, sobre aquella famosa entrevista con Jorge Ramos. ¿Qué puedo decir? Sí, me puse nervioso. ¿Quién no se pondría nervioso al hablar de algo tan doloroso, tan personal? Claro, cuando me preguntaron sobre la muerte de Mónica, me trabé. Estaba tratando de explicar lo que había sucedido, pero todo se complica cuando el dolor se mezcla con los recuerdos. Pudo decir de que había muerto su esposa. A ver, es absurdo pensar, Jorge, que no sepa de que murió mi esposa. Fue un lapsus por no... parecido a esto, y lamentablemente ahí perdió la vida. Yo cuando ya la encontré en su momento en nuestra recámara, pues ya estaba prácticamente... Y, claro, las redes sociales no perdonan, las especulaciones comienzan y el chisme vuela. ¿Pero por qué tanto nerviosismo? Si no hubiera nada que esconder, ¿verdad? Pero, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Y entonces, algo que me marcó mucho fue lo que sucedió un año después de la muerte de Mónica, 2008, y ahí estaba yo, con Angélica Rivera. Muchos se sorprendieron, muchos me criticaron, pero yo simplemente, la vida sigue. Después de tantas crisis, ¿qué más podía hacer? ¿Y sabes qué es lo que más sorprende? Que no pasó mucho tiempo y comenzaron a salir rumores de otra mujer. Lucero, sí, Lucero. Lo que se decía es que no solo estaba en mi campaña, sino que también detrás de cámaras, en la intimidad, me apoyaba. Pero, claro, no es de sorprenderse. La gente siempre habla. Lo que me llamó la atención, y no puedo dejar de mencionarlo, es lo que se dijo en el Congreso. María Elena Pérez de Tejada Romero, diputada del PAN, lanzó una acusación que me dejó perplejo. Directamente, me acusó de ser responsable de la muerte de mi esposa. Fue una acusación fuerte, una acusación pública frente a todos en el Congreso. ¿Qué pensé en ese momento? Bueno, no sabía si reír o preocuparme. Dijo que lo que ocurrió no era un secreto, que ella sabía de la relación tóxica que vivía con Mónica. Y lo más escalofriante, que Mónica temía por su vida. Yo, en ese momento, solo pensaba, ¿cómo pueden decir algo así? Pero claro, las palabras no siempre pueden ser controladas. Mónica, mi esposa, nunca fue una mujer que hablara en público. ¿Qué les puedo decir? No armaba escándalos. Siempre fue callada, pero ese silencio guardaba mucho dolor. El silencio de alguien que estaba quebrado por dentro. Me imagino que todos saben que cuando alguien está a punto de romperse no es solo por una cosa. No es solo por una infidelidad, no es solo por un hijo fuera del matrimonio. Son muchas cosas, muchas piezas que se van cayendo una tras otra, hasta que te das cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Lo que pasó con Mónica, lo que sucedió entre nosotros, fue un cúmulo de errores, de decisiones equivocadas. Pero también fue una historia de mucho sufrimiento, del cual muchos no saben nada. Y sí, es cierto. La gente empezó a hablar sobre lo que sucedió entre Verástegui y yo. Eduardo Verástegui. Pero, ¿qué más puedo decir? Si fuera cierto, ya lo sabríamos, ¿no? Pero como todo, siempre hay un rumor. A veces la gente necesita encontrar una historia para entender lo que no entienden. La vida pública, la política, crea sombras, y claro, hay quienes ven algo que no está allí. Lo que les puedo decir es que cuando Mónica falleció, el impacto en mi vida fue tremendo. Y sí,
A partir de ahí, mi vida cambió. Pero nunca, jamás, quise que todo eso acabara así. Nadie quiere perder a un ser querido de esa manera. Pero lo cierto es que, a veces, la vida te lleva por caminos que no puedes prever. Y es ahí cuando empiezas a entender que las preguntas nunca se van a acabar. Imagina esto, un hombre que todo lo tiene, el poder, la fama, la familia perfecta, pero dentro de su vida, algo oscuro está esperando salir a la luz. En 2013, un joven llamado Agustín Estrada sacudió el mundo político y mediático cuando destapó un escándalo de proporciones épicas. Enrique Peña Nieto tenía un amante, y no solo eso. Tómala. Así como lo oyes, Agustín Estrada fue el primero en lanzar la bomba que nadie veía venir. El entonces presidente de México, según su testimonio, tenía una relación secreta con él. Sí, un amor escondido, un amor de esos que se mantienen en las sombras, sin que nadie lo sepa, pero que consume por dentro. Peña Nieto, el hombre que parecía tenerlo todo, estaba viviendo una doble vida. Y lo que Agustín reveló no se quedó solo en los amoríos. No, señores. Lo que soltó fue mucho más fuerte. Peña Nieto, según él, ocultaba su verdadera identidad. Todo era una fachada. Mujeres guapas, modelos, actrices, una vida armada para mantener su imagen perfecta. Toma de la cabeza y me besa, ¿no? Y a partir de ahí se construye una relación de closet. A él no le gustaba que nos vieran justos teniendo relación y buscaba que los encuentros solamente se llevaran a cabo en su territorio. Pero lo que nadie sabía es que esos encuentros con mujeres no eran más que un teatro para tapar algo mucho más profundo, más oscuro. ¿Y qué era eso? Su preferencia por los hombres. ¡Bam! Así, de un golpe, todo se vino abajo. Peña Nieto, el hombre de familia, el presidente más famoso de México, había estado viviendo en el closet todo el tiempo, manteniendo relaciones con hombres mientras el mundo creía en su cuento de hadas. Pero, espera. Esto se pone aún más escalofriante. Agustín Estrada, el hombre que confesó todo, también hizo una acusación impactante. Peña Nieto podría haber estado involucrado en la muerte de su esposa. Según Agustín, después de una fuerte discusión, todo apuntaba a que Peña Nieto pudo haber tomado decisiones extremas para que el secreto de su vida no saliera a la luz. El escándalo tendría que ser detenido a toda costa. Y todo esto no fue solo chisme de pasillo. Agustín aseguró que su vida estuvo en peligro. Dijo que Peña Nieto, al darse cuenta de que él podía destruir su imagen, quiso acabar con él para que no hablara, para que el secreto no saliera nunca a la luz. ¿Qué hizo Agustín? Se fugó a San Diego, donde vivió con miedo, sin dejar que nadie lo encontrara. ¿Te imaginas lo que debe ser enfrentarse a un hombre como Peña Nieto, el presidente de México, el hombre más poderoso del país en ese momento? Pero, la historia no termina ahí. Agustín hizo algo que nunca imaginó que lo metería en más problemas, se vistió de mujer. ¿Por qué lo hizo? No se sabe si era parte de su identidad o simplemente una declaración, pero el resultado fue que todos lo reconocieron. De repente, las fotos de Agustín en su nueva imagen se volvieron virales, y no pasó mucho tiempo antes de que los rumores comenzaran a crecer. ¿Qué pensó Peña Nieto? Agustín cuenta que entró en pánico. Pensó que el escándalo sería inevitable y que el rumor se convertiría en noticia nacional. Ahí fue cuando, según Agustín, Peña se volvió más agresivo. Lo que había sido una relación secreta, ahora estaba al borde de la exposición total. Y ahí es cuando dicen que todo se fue al carajo. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente oscuras. Agustín, el amante de Peña Nieto, no solo acusó a su examante de ocultar su verdadera identidad. No, él fue más allá. Aseguró que Peña Nieto estaba directamente involucrado en la muerte de su esposa. Una tragedia, un asesinato oculto, algo que nadie había escuchado de manera tan clara. ¿Pero será cierto? ¿Puede que Peña Nieto estuviera dispuesto a todo para mantener su fachada perfecta? Mire, sobre todo lo que se ha dicho, sobre los rumores. Yo nunca pensé que tendría que estar hablando de algo tan delicado, pero entiendo que, a veces, se tergiversan las cosas, se malinterpretan los hechos. Así que me veo en la obligación de aclarar, una vez más, la verdad. Empecemos por lo más básico. Mónica y yo teníamos una relación, no era perfecta, como todas las relaciones, pero siempre tratamos de mantener el respeto y la familia unida. Sin embargo, sé que, como cualquier persona pública, siempre hay ojos mirando, y claro, no todos tienen buenas intenciones.
Ahora, se ha dicho muchas veces que hubo un incidente con una persona de mi confianza, alguien que, hasta ese momento, creí conocer. Pero permítame aclarar algo, nunca tuve la intención de hacerle daño a nadie. Las situaciones, las discusiones, las presiones, todo se salió de control. Nadie está exento de cometer errores, y sí, las cosas en mi vida personal llegaron a un punto donde las emociones y las tensiones se apoderaron de mí. Pero lo que se ha dicho de lo que ocurrió, de lo que sucedió después, eso es una total falacia. Lo que ocurrió con Mónica, esa tarde, no fue lo que algunos quieren hacer creer. Sé que se ha hablado mucho sobre una confrontación, sobre un escándalo. Pero déjeme decirlo claro, de ninguna manera fue como lo han pintado. Mónica no perdió la vida por esa discusión. Eso no es cierto. Es cierto que tuvimos nuestras diferencias, sí, como todos los matrimonios. Y en ese momento, Mónica, quizás por todo lo que había pasado en nuestra vida, reaccionó de manera muy emocional. Pero el resto, esos detalles, esas versiones de que las cosas llegaron a un punto fatal, simplemente no son ciertas. Lo que se ha dicho de que yo la maté es una mentira rotunda, y lo que se ha afirmado sobre amenazas o conspiraciones para encubrir algo, es parte de una narrativa que se quiere construir para dañar mi imagen. Yo nunca he estado involucrado en algo tan grave. Jamás. En cuanto a los rumores sobre lo que ocurrió con otras personas, lo que se ha dicho sobre mi vida privada, se lo puedo decir con claridad, todos esos cuentos no me afectan. Claro, son fáciles de contar cuando uno está fuera del ojo público. Pero, a veces, es difícil llevar una vida que es constantemente expuesta, y si la gente prefiere creer en rumores, pues eso es problema de ellos. Yo, siempre lo he dicho, me enfoqué en mi trabajo, en cumplir con mi responsabilidad como gobernador, y luego como presidente. Y sí, de alguna forma, traté de reconstruir mi vida después de momentos complicados. Es un derecho de todos, ¿no? Lo que pasó después de la muerte de Mónica es parte de la vida. Todos tenemos que seguir adelante. Yo lo hice, aunque sé que algunos no puedan entender cómo es posible. Empecé una nueva etapa, como cualquier persona que pasa por un proceso de dolor. Entonces, quiero saber, ¿qué piensan? ¿Creen que realmente hubo algo oscuro detrás de la muerte de Mónica? ¿O que fue simplemente una tragedia de la vida? Déjenme saber en los comentarios, porque al final, ustedes tienen la última palabra. Y si aún no se han suscrito, háganlo ya. Esto nos ayuda a seguir trayéndoles más historias, más polémicas y más temas que les harán pensar. Ya saben, como siempre les digo, el chisme nunca descansa. Nos vemos pronto, y no se me vayan muy lejos. Hasta la próxima.